Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca. Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca. Dile, bendeciré a Dios en todo tiempo. A ver, dilo otra vez. Bendeciré a Dios en todo tiempo y su alabanza estará siempre en mi boca. En mi boca. Vamos, fuerte ese aplauso para el Señor. Qué hermosa noche, algo distinto. Toma asiento. Digo algo distinto porque nuestro servicio oficial son los domingos en la mañana. Y le doy gracias a Dios por su vida, porque sé que gran parte escuchó el llamado y están acá. Sé que muchos hermanos no están, algunos por la distancia, pero usted hoy los está representando a cada uno de ellos. Sé que la gran mayoría lo sabe, otros se preguntarán por qué el pastor hizo el servicio hoy, sábado, y no mañana, domingo en la mañana, como siempre lo hacemos, porque el día de mañana es el congreso de una generación avivada, nuestros jóvenes, 2026. ¿Cuántos están al tanto de esto? A las 5 de la tarde inicia nuestro congreso el día de mañana, así que mañana no se va a ir listo, mañana hay servicio. Mañana nos vamos a gozar todos en una fiesta poderosa, sin precedentes. Mire, los jóvenes, yo estoy en un grupo por ahí de espía y observo todo lo que están haciendo, y para mañana ellos están preparando algo precioso, con excelencia, con pasión, para nuestro Padre principalmente y para todas las personas, en especial los jóvenes que nos van a acompañar el día de mañana. Así que nadie se queda en casa. Mañana todos venimos a esta cita divina con el Padre, lo que es una generación avivada 2026. Así que me ayuda a reproducir la información, ¿le parece? Mañana a las 5 de la tarde congreso. Eso significa que en la mañana no nos vamos a ver, porque en la mañana la iglesia va a estar a puerta cerrada, sufriendo positivamente una metamorfosis, porque los jóvenes van a hacer algunos cambios para lo que es la actividad de mañana. Por ese motivo no pudimos realizar la escuela dominical mañana, pero hoy estamos realizando este servicio especial de honra para nuestro Padre. Quiero aprovechar el momento para darle la bienvenida a las personas que hoy nos visitan. Quisiera ver de pie a estas personas que voy a mencionar. Mi hermana Ruth Godoy y John Simón. ¿Dónde están? Wow, bienvenidos a la casa de mi Padre. ¿Cómo le dice la iglesia Manuel? A ver. Bienvenido. Vamos, saluden a mi hermana Ruth. Saluden a mi hermana, denle la bienvenida. Esta es su casa. Somos una misma familia de la fe en Cristo Jesús y nos honran con su presencia y con su visita. Amén. Ahora sí, entramos en materia, entramos en la palabra del Señor. Y antes de entrar, le voy a regalar un minuto. Sí, le regalo un minuto para que haga lo que tiene que hacer. Si necesita poner el teléfono en silencio, si necesita saludar a alguien, un minuto. Después que pasa el minuto, estar mirando para todo lugar, creyendo que usted va a estar atento a lo que el Padre hoy tiene para nosotros a través de las Escrituras. Amén. Me avisa cuando esté listo. ¿Estamos listos? Sí. La semana pasada iniciábamos un ciclo de enseñanzas que va a tener 3 partes. Voy a tener muchas más, pero iniciamos con la primera parte el domingo pasado y le dimos por título, ayúdenme, el domingo pasado fue Kilos Mortales. ¿Verdad que sí? Kilos mortales. Y hablábamos de manera muy específica en la primera parte de lo que era el peso de la incredulidad, asumiendo que la incredulidad pesa. Y lo comprobamos bíblicamente, porque la incredulidad es contraria a la fe, ¿verdad que sí? Es opuesta a la fe, es enemiga de la fe. Y el que no cree, ¿cómo se le considera? Incrédulo.
Tomás en su momento no creía que era el mismo Jesús quien estaba frente a él. Y dijo, si no me muestra, o sea, ¿qué estaba pidiendo Tomás? Evidencia. Por eso es que hay un famoso dicho que dice, ver para creer, haciendo alusión de manera negativa, porque no es positivo. No es una virtud, no es una cualidad de un hijo de Dios. Quería ver para creer. Pastores, que la vida me ha dado tantos golpes, que me ha enseñado a dar golpe y cuida. Cuidado con ese golpe y cuida. En el Señor usted no puede ser incrédulo, usted tiene que ser creyente. Y el Señor se lo hizo saber a Tomás en su momento, y así muchos otros personajes en la Escritura vivieron esta experiencia. Hablábamos de Pedro y decíamos que Pedro en algún momento asumió una aventura, un reto de caminar sobre las aguas, porque el maestro le invitó, ¿verdad que sí? Él le dijo al Señor, si eres tú verdaderamente, permite que yo camine sobre las aguas. Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, y ¿qué aconteció a medida que iba caminando? Quizás al principio se sentía como un Power Ranger, quizás se sentía como Superman, pero de pronto comenzó a observar hermanamente su humanidad. ¿Cuál era su humanidad? Las circunstancias que lo rodeaban. Vio tinieblas, comenzó a observar y dijo, esto es mar, que hay tiburones. Por muy pescador que yo sea y que sepa nadar, esto hay algo que no me está cuadrando. ¿Y qué comenzó a pasar con Pedro? Ayúdeme. Comenzó porque un peso que no era tangible, que muchos no podían observar, lo estaba hundiendo. Pastores, que tenía un equipaje, cargaba un morral. No, más que eso. No se veía, era un peso interno, muy íntimo, llamado incredulidad, que lo llevó a hundirse. Y muchos de nosotros a veces cargamos con ese tipo de peso, que aunque otros no lo vean, que muchos te ven aplaudiendo, muchos te ven celebrando, pero hay peso que hoy el Señor te trajo a esta casa para decirte es necesario que lo sueltes. Pero esa fue la prédica de la semana pasada, no es la de hoy. Seguimos con los kilos mortales. ¿Está de acuerdo conmigo? Seguimos. Pero ahora no vamos a hablar del peso de la incredulidad. Hoy vamos a hablar... hay gente que está por ahí ya. Gracias, mi amado. El peso de la culpa. Pastor, la semana pasada era la incredulidad. Ahora vamos a hablar de un peso llamado culpa. La semana pasada hablábamos y poníamos como ejemplo una circunstancia que pasó en el Caribe, en una de las Antillas Mayores, República Dominicana para ser más específico, y le decía que en el mes de abril del año anterior vivieron una tragedia terrible en, creo que se llamaba Yexel, algo así se llamaba el recinto donde estaban celebrando una fiesta, algo así, y se desplomó. Y cuando hicieron el estudio profundo por la cantidad de gente que murieron celebridades, figuras públicas en esa tragedia, la conclusión a la que llegaron, que yo solo mencioné cuál fue, el peso que tenía, aparte de la antigüedad, por supuesto, ¿no? El peso que tenía, encima tenía plantas eléctricas, tenía quizás chiles, que son los aires industriales grandísimos que utilizan en establecimientos de este tipo, de esta índole, y eso trajo como resultado que el peso fue mortal. ¿Por qué fue mortal? Porque cobró vidas. Y cuando el pastor habla de kilos mortales, te está diciendo que las alarmas se encienden para que comprendas que tú no fuiste diseñado para llevar un peso que no te corresponde llevar. El único peso que es validado para un hijo de Dios es el peso de la gloria chequina de Jehová. Es el peso de su presencia. Es lo único que tú y yo estamos llamados a abrazar. Pero otro tipo de peso no. Y hoy vamos a hablar del peso de la culpa. Quiero que leamos lo que dice la palabra, lo invito por favor en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 1. Romanos capítulo 8, versículo 1. Muy famoso, ¿verdad que sí? Voy a leer la versión Reina Valera 1960 y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción de su Santo Espíritu. La iglesia dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan, los que no viven, los que no caminan conforme a la carne, sino conforme
a su propia prudencia. ¿Cuántos dicen amén? No digan amén, no su propia prudencia, conforme a su espíritu. Atento, atento. Para hablar de este tema del peso de la culpa, cuando comencé a desarrollar la palabra, rápidamente me vino un libro que ya tiene 1, 2, 3, ya tiene como 4 volúmenes ese libro. Y yo me leí unos cuantos capítulos del 1, del 2 de ese libro. Y algunos acá lo conocerán, los que aman la lectura. Ese libro se llama La culpa es de la vaca. ¿Cuántos han leído ese libro? ¿O lo han escuchado al menos? La culpa es de la vaca. ¿Sabe algo? Yo he leído el libro infinidad de veces y he utilizado recursos de ahí, porque hay parábolas, hay recursos que tú puedes utilizar, metáforas para dar conferencias, para incluso compartir la palabra de Dios. Y nunca me había hecho la pregunta, ¿por qué el libro se llama La culpa es de la vaca? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Se la ha hecho? ¿Y lo investigó? ¿Ah? Qué bueno. Yo sabía que era de él, me lo espero. Ah, Fabiola también. Entonces, aquí está la gente que me va a ayudar. Me doy cuenta que La culpa es de la vaca la escribieron un hombre y una mujer de nacionalidad colombiana. Ok, aquí lo tengo. Lo escribió Jaime Lopera y Marta Inés Bernal. Pero la historia de La culpa es de la vaca es producto, voy a hacerlo rápido para que me puedan entender. Colombia, como nación, comienza a exportar elementos de cuero, ¿ok? Carteras, porque me puse a investigar y conseguí que una de las cosas que yo más exportaba eran las carteras de cuero. Pero llegan a hacer una auditoría como un ISO 9001, no sé cuántos saben de qué estoy hablando. Comienzan a hacer una auditoría para ver la calidad de lo que se estaba exportando. Y se tomaron como referencia unas 2000 fábricas de esta naturaleza, de exportación de cuero y de productos diseñados con cuero, como por ejemplo carteras. Se dice que cuando hacen la conclusión final de la evaluación, llegan al resultado de que los costos de exportación están muy elevados en comparación a la calidad de lo que se está exportando. Y rápidamente le van a dar una retroalimentación, un feedback a cada uno de estos empresarios, vamos a decirlo así. Y cuando le dan la retroalimentación y le comentan y le dicen, mira, haciendo una valoración entre lo que ustedes están exportando y el costo que ustedes le dan es muy elevado. Y los fabricantes rápidamente se lavan las manos y dicen que el problema no somos nosotros. No somos nosotros. Nosotros fabricamos ya prácticamente el trabajo final de la cartera. Pero antes de nosotros están los que tratan ese tipo de cuero, que son los curtiembres, dice aquí. Esos curtiembres se encargan de trabajar ese cuero, quitar pelaje y toda esa cosa. Y entonces deciden ir hacia esa fase, llegar a donde están los curtiembres y le preguntan, le comentan lo mismo, mira, hay un problema. Hay un problema con el producto, está el costo muy alto para la calidad. Y ellos dicen que el problema no son ellos como tal, sino los mataderos. Cuando llegan hasta la gente del matadero, porque va a ser más corta la historia, no es eso lo que voy a predicar, ellos dicen que el problema no son ellos, sino los ganaderos. ¿Por qué los ganaderos? Porque los ganaderos, según ellos, no le aplicaban todo el tratamiento que necesitaban estas vacas, le salían garrapatas, piojos y ellas se laceraban su piel. Adicional a eso, hablaban de que por cuidar su ganado le colocaban un sello, que usted sabe cómo le colocan el sello a ellos, una fundición prácticamente, y eso ocasionaba que la piel y el cuero se maltrataran. Cuando llegan y le preguntan a los ganaderos, que ya son los últimos, son los que se encargan de criar la vaca, de darle su alimentación, ellos dicen que las vacas que ellos tienen son estúpidas. ¿Por qué son estúpidas? Porque producto de muchas veces las vacas se acercan
hacia los cercos, para que la redundancia, con los mismos cercos que cerca, lo que estoy diciendo, y comienzan a lacerarse la piel, y por ese motivo es que el producto llega hasta allá. La conclusión final del auditor, porque él tenía que hacer un informe, la conclusión final es que Colombia estaba presentando un problema de discrepancia entre lo que estaban exportando y el precio del mismo, porque Colombia tenía vacas estúpidas. Ese fue el informe. Y por eso surge la culpa de la vaca. ¿Por qué surge eso? Para la gente que evade su responsabilidad. Dígale que está a su lado, eso no es contigo, eso es conmigo. Para que no me vaya a señalar al que tiene al lado. Ok, ahora si nos vamos bíblicamente a las escrituras, si hablamos de culpa, eso. Si hablamos de culpa, en las escrituras hay muchos casos de personajes que vivieron experiencias que le dejaron un sinsabor. ¿Sabe algo? Yo pudiera hablar de muchas personas que experimentaron culpa en la escritura. Y experimentar la culpa, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, nunca es algo agradable. Sentirse culpable nunca es agradable. ¿Está de acuerdo conmigo? Porque tu naturaleza, aunque muchas veces es pecaminosa, tú fuiste hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Y el Espíritu Santo, estoy hablando del pueblo de Dios, está en cada uno de nosotros y Él nos contrista. El Espíritu Santo te redarguye, te convence de pecado, de justicia y de juicio cuando tú estás haciendo algo que no está bien. Y cuando nosotros estamos haciendo algo que no está bien delante de Dios y estamos dañando a terceros, a otros, escúcheme bien, comenzamos a saborear esa culpa de la que el pastor Edwin está hablando y muchas veces se convierte en un peso. Hay personas que estamos acá presentes que quizás venimos arrastrando con un peso de culpa desde la niñez. Hay otros que no, que hace poquito se colocaron el saco o se colocaron el bolso o el maletín y están cuesta arriba con ese equipaje subiendo y ya se han dado cuenta lo que pesa, lo que molesta y lo que puede doler. El libro de Mateo 27 nos habla de una de las historias más tristes relacionada con un deceso que tiene que ver con culpa. Digo deceso porque voy a hablar de extremos. El no saber lidiar con la culpa puede ser, escúcheme bien, un peso mortal. Por eso este ciclo de conferencias se llama Kilos Mortales. Porque hubo un hombre en la escritura que no supo lidiar con la culpa, y usted ya sabe de quién estoy hablando. Por no saber lidiar con la culpa, desapareció del plano terrenal y no de la manera correcta. Uno que comía con Jesús, uno que era de su círculo más íntimo, porque le fue confiada la tesorería del ministerio de Jesús. Dormía en lugares donde Jesús dormía, se reía, admiraba quizás al maestro, vio y tuvo en la multiplicación de panes y peces, quizás estuvo presente el día de la resurrección de Lázaro, quizás fue el mismo hombre que vio como Jesús perdonaba a una mujer adúltera, quizás fue aquel mismo hombre que estaba cuando llegaron corriendo para decir que la hija de Jairo estaba muerta. Fue el mismo que vio todo lo que Jesús hizo, pero aún así cayó en una trampa y vendió, traicionó a su amigo. ¿Sabe qué duele? La traición de un amigo. Por eso cuando Judas se acerca a Jesús para darle el beso, que era la señal para que los otros aprendieran y se llevaran preso a Jesús, ellos le dijeron: tú no vas a indicar cuál de todos ellos es. Él se acerca y él le da un beso. ¿Y Jesús qué le dice? Jesús le dice: mi amigo, con un beso me entregas. Aún en ese momento le decía a Nelly: ¿sabe? Yo le puedo asegurar a usted que cuando Jesús le dijo mi amigo, lo traspasó todo. Porque cuando tú estás obrando mal y la otra persona te ama, te valora y te considera su amigo,
tú estás haciendo lo malo y esa persona vence el mal con el bien a través del amor, eso, mira, no solamente es un agua de fuego, sino que somos traspasados. Y este hombre no podía con el peso de la culpa, y dice la escritura que él quizás corrió, se apartó, pero llegó un momento en el que dijo, tengo que tomar una decisión. Y él dijo, creo que la solución, o lo menos que yo puedo hacer para aliviar mi dolor y mi peso por la culpa, es devolver la moneda, Eric. Y salió corriendo con los sacerdotes y dijo, aquí está, no quiero nada, porque la culpa era mayor. Pero después que entregó las monedas, se dio cuenta que el peso seguía. Porque no se trataba de las monedas, se trataba de la intención del corazón. El hombre, al no poder con ese peso que lo doblegaba, ¿qué hizo? Ayúdeme, ¿qué hizo ese hombre? Corrió a un lugar y se guindó. Terminó con su vida de la manera más triste, de la manera más nefasta. ¿Sabe por qué? Por no saber lidiar con el peso de la culpa. Vuelvo a Romanos 8, para los que se le olvidó, ninguna condenación hay para los que están, los que permanecen, los que caminan ¿con quién? Con Cristo Jesús. Pero hay una condición, hermana Roma, y es que dice que son los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, los que están alineados, caminando en el lenguaje de Dios. Otro personaje en las Escrituras que nos deja una gran enseñanza es David. Y no voy a predicar la historia, hermano, porque muchas prédicas siempre se relacionan con esto, porque hay tanto que enseñar de la vida de David. Pero David escribió un salmo, y es el Salmo capítulo 51. Es un salmo donde él suelta toda la culpabilidad que había en él, la confiesa. ¿Por qué en el Salmo 51, cuando usted lo lea en su Biblia, usted se va a dar cuenta, ahí arribita le va a decir el motivo por el cual David escribió el Salmo 51? Aquí dice, David compuso este salmo después de que tuvo relaciones sexuales con Betsabé. Esta versión, TLA. El profeta Natán lo reprendió por haber cometido adulterio. Y miren lo que expresa David. ¿Por qué David expresa esto? Porque el profeta Natán lo confrontó. Lo confrontó y le hizo saber que lo que había hecho estaba muy mal, porque mandó a matar a uno de sus servidores más fieles, traicionó a uno de sus más grandes fieles y amigos, Urías, por quedarse con su mujer. Y David, después de confrontado, él cae en cuenta, porque estaba en un encantamiento espiritual, y el hombre, mire, cae en cuenta de que lo que hizo fue terrible, porque permitió que la carne lo gobernara y lo direccionara hacia el error, como muchas veces nosotros. Y después que permitimos que la carne nos gobierne, nos lleva a un escenario en el cual nos sentimos sucios. Y dice la Escritura que David expresó en el Salmo 51 y dijo, Dios mío, tú eres todo bondad, ten compasión de mí, tú eres compasivo, no tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad, quítame todo mi pecado, dijo David. Sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado. A ti, solo a ti te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Ay, Dios mío, he hecho lo malo en tu propia cara. ¿Cuántos han hecho lo malo delante de la presencia de Jehová en su propia cara? No me lo diga. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer ya era un pecador. Tú quieres que yo sea sincero, por eso me diste sabiduría. Quítame la mancha del pecado y quedaré limpio. Lava todo mi ser y quedaré más blanco que la nieve. Hay otra versión que dice que la lana. Este es el clamor de un hombre que estaba arrepentido porque la culpabilidad lo perseguía. Ese fue David. Pero le pregunto a la iglesia Manuel Central, ¿será que la historia de David terminó igual que la de Judas? Sabemos que Judas no supo lidiar con el peso de la culpa, pero David supo lidiar con el peso de la culpa. ¿Sí o no? Sí supo, hermano. Dice la Escritura que el que confiesa su
su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Y esa es la clave para no vivir en la esclavitud y en la condenación de la culpa. Es soltarla. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Hermano, este tema de la culpa, algunos dirán, el pastor está hablando de asesinatos, de fornicación, adulterio. Me voy a ir a temas más básicos para que usted se dé cuenta que muchas veces no somos cautivos o no tenemos un peso solamente por haber matado a alguien. A veces la culpabilidad es porque pude haber hecho algo y no lo hice. A veces me siento culpable porque Dios me dijo, mira, entrégale un paquete de harina, ayúdalo. Y no le ayudaste. Y después te diste cuenta de lo que le pasó a la persona y te sientes culpable. ¿Cuánto le ha pasado, hermano? A más de uno nos ha pasado. La pesadilla del hubiera. Ese famoso hubiera. Les voy a abrir un poquito el corazón. Es algo que lo he hablado solamente con mi esposa y con mi hermana, con Emilú, que está aquí. Por muchos años, y sé que muchos hermanos lo pueden certificar, yo viví con mamá. Cuando digo mamá, por supuesto, viví en su casa porque nací y crecí en un hogar de 3 hermanos. Pero papá falleció cuando tenía yo 14 años, Emilú tiene 16, éramos menores de edad. Y seguimos adelante con los Marina Torres. Y cuando hay un desprendimiento en el núcleo familiar, por lo menos hablo de mi experiencia, yo entendí que mamá era un vaso frágil cuando ya papá no estaba. Como mamá yo decía que cuidarla. Ya papá no está. Hay que cuidar a mamá. Y siempre la vi vulnerable, y sé que quizás Emilú también siempre la vi vulnerable, y tratábamos de cuidarla, tratábamos de protegerla. Y sabe algo, todos esos años que viví con mamá, que venía con ella a la congregación, incluso cuando me casé, cuando me tocó en mi momento irme de la casa, cada domingo que yo la iba a buscar tempranito en el carro, que yo le abría la puerta para que ella se montara y me la traía al servicio, todo eso yo me lo disfruto. Escuche bien. Hoy recuerdo cada cosa, hoy recuerdo el accidente que tuvo, se partió su piernita, le colocaron clavo, había que cargarla, había que llevarla al baño, ya no tenía confianza con cualquiera y me decía, llévame tú, cámbiame tú, eso yo me lo abrazo. Pero aún en medio de todas esas cosas que me las ha recordado mi hermana en una conversación que tuve con ella, cuando mamá entra en su última fase, que es llegar a la unidad de diálisis, yo trabajaba bajo dependencia para una empresa y estaba pastoreando en esta casa con una vida súper complicada. Tenía que cumplir un horario de 8 a 5 de la tarde y después de las 5 de la tarde llegar aquí muchas veces a secundar a mi esposa que estaba desde la mañana porque estaban haciendo ampliaciones, y entonces agarraba yo la guardia de ahí hasta la noche porque estábamos trabajando en la obra, o si había servicio había que estar acá. Le estoy contando esto para que usted se imagine por qué en los últimos 5 meses de que mi madre necesitaba estar con alguien en una máquina conectada, yo no podía estar. Ese privilegio lo tuvo mi hermana. Ese privilegio lo tuvo mi hermano, la esposa de mi hermano que debe estar por aquí, que ella sabe cómo la quiero por lo que hizo por mamá en vida. Y sabe que me tocaba a mí decirle a Emilú de mí, viene el 12 de octubre, viene el 24 de octubre, yo llevo a mami a la diálisis. Viene el 24 de diciembre, viene el 31 de diciembre, yo la llevo a mí. Y Emilú me decía, encárgate tú. Y esas 4 oportunidades fueron las únicas que pude acompañarla. El 19 de marzo de 2025, cuando mamá partió a las moradas celestiales, comencé a vivir un cuarto oscuro de confrontación de un fantasma llamado hubiera, sin hablarlo con nadie, ni con mi esposa, hasta que un día me desahogué con ella, porque sentía que pude haber hecho más, porque sentía que pude haber estado más con ella. Y en mi lujo un día me sentó, me dijo, hermanito, ven acá, no tengas mala memoria, que quizás en esa última fase no podías estar. ¿Sabes por qué no podías estar? Me dice mi hermana,
porque tú eras el que suministrabas todos sus medicamentos, sus tratamientos, tú eres el que la tenías en el seguro, y el Señor te llevó al lugar que te llevó porque esa era tu función en ese momento. Éramos 3 hermanos y cada uno iba a hacer desde donde Dios le iba a permitir. Y cuando ella me dijo eso, Emilú, un peso de mí salió. Está viendo, y no estoy hablando de asesinatos, ni de fornicación, ni de adulterio. Muchas veces hay culpas que nos persiguen. Y hay culpas que están relacionadas con dolo. Y los que son de la parte legal, los abogados saben de qué estoy hablando. El dolo es la culpa, y yo por acá anoté. El dolo tiene 2 palabras muy importantes que hay que recalcar, y está relacionado con conocer y querer. Lo investigué. Un hecho doloso es que yo conozco lo que estoy haciendo que no está bien y aún así lo quiero hacer. Ay, Dios mío. Cuando actúa con intención, sabiendo lo que está haciendo y sabiendo las repercusiones y los daños que está ocasionando. Eso es un hecho doloso. Judas entregó a Jesús con dolo, ¿sí o no? Ayúdeme, euro. Lo entregó con dolo, ya lo había cuadrado, él había maquinado. A tal hora nos vemos a tal lugar, yo voy a caminar así. Cuando usted ve que yo le dé un beso, ese, ay Dios mío. Cuando la culpa está relacionada con dolo, hermano, aún de esa culpa el Señor quiere libertarte. Es una culpa que es intencional, es una culpa que tú provocaste, es una culpa real. Pero así como está la culpa real, existe la culpa imaginaria. ¿Cómo que la culpa imaginaria, pastor? Sí. Hoy yo le pudiera decir a usted que si el Señor le diera el privilegio de tener a mamá otra vez de frente, estoy seguro que mamá me abrazaría y me daría un beso en la frente y me hubiese dicho, hijo, lo hiciste bien. Pero nosotros a veces tenemos culpas imaginarias. La culpa imaginaria tiene mucho que ver con aquel o aquella. Voy a poner ejemplo a las mujeres. Una mujer preciosa de Dios, amada, mujer virtuosa, Proverbios 31, que vive con un filisteo, cananeo, heteo, amorreo y egipcio. ¿Entiende lo que quiero decir? Con un hombre que no teme a Dios de ninguna manera, y no solamente que no teme a Dios, sino que la maltrata, la golpea, la humilla, pero aún así ella viene al pastor y el pastor le dice, hija, papá no te diseñó para que fuera un elemento que le den golpe, o una pelota que golpee, que la patee. Créame que yo como pastor solo diría, ninguna mujer fue llamada para ser golpeada y para ser humillada, arrastrada. Nunca voy a estar de acuerdo. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Le está mandando a la gente a divorciarse? No, ore a Dios, pero Dios no te llamó a esclavitud, mujer. Yo no sé quién Dios me está hablando aquí. Dios no te llamó a esclavitud. Y que esa mujer, en su culpa imaginaria, venga y diga, pastor, lo que pasa es que yo sé que en el fondo yo soy la culpable. Hija, ¿por qué dices que tú eres la culpable? Sí, porque es que yo siento que cuando yo iba subiendo la escalera, yo lo miré mal, o él pensó que yo lo miré mal y por eso me dio el golpe. Culpa imaginaria, para justificar al otro. Gente que dice, pastor, la hermana fulanita, el hermano Perenceo se fueron de la iglesia y yo siento que fue mi culpa. ¿Y por qué, hermana? Porque es que no se pasé de largo y no le di la mano. No, hermano, saques eso de la cabeza. ¿Qué quiero decirte con esto como conclusión? Deja de estar abrazando culpas que no te corresponden llevar. Es que tú no fuiste llamado para cargar con la culpa. No fuimos llamados para cargar con la culpa. Fuimos llamados para vivir en libertad. Jesús nos enseña un escenario. ¿Cuántos están al tanto de que Jesús era un rabí? Un rabí no era cualquier persona. Un rabí era un maestro, no solamente el que enseñaba, sino que tenía facultad hasta de juzgar en aquellos tiempos. Y dice la Escritura que a Jesús le llevan una mujer en el mismísimo acto de adulterio. ¿Para qué cree usted que le llevaron a la mujer a Jesús? Para que Jesús la juzgara. Para eso la llevaron. Y dice la Escritura que Jesús estaba sentado.
porque eso era lo que hacían los sanedrín, eso es lo que hacían los rabí, eso era lo que hacían aquellos que tenían la facultad de juzgar. Jesús está sentado, le llevan a la mujer, se la tiran al frente y hay un poco de fiscales, son los que acusan, no, hay un poco de fiscales. Todo con piedra, bate, tubo, listo para apedrearla. Si tenían que echarle gasolina, pero no existía en ese momento la gasolina, se lo hubiesen echado y le prenden fuego. Ahora, ellos la acusan, ¿de qué la acusan? De adulterio, de fornicación, de ser una mujer brincona y todo lo demás. Y dice la palabra que Jesús está escribiendo en la tierra. Jesús no la estaba mirando, Jesús estaba escribiendo. Era prácticamente un juicio lo que se estaba celebrando en ese lugar. Y había una culpable, ¿sí o no? Porque que la mujer fallada, dice la palabra que hicimos acto de adulterio. Ciertamente la mujer tenía culpas. Pero cuando ella la presentan delante de Jesús, Jesús dice, wow, todos estos fiscales tienen rabo de paja. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, no se preocupe, láncele la piedra, el tubo, el palo, lo que usted tenga ahí, láncelo. Cuando Jesús hace esta mención, ¿qué pasó? Comenzaron a soltar piedras, tubos, todo, y comenzó la gente porque fueron confrontados en su propia vergüenza. Ahora Jesús sigue escribiendo sin mirarla, dice la Escritura, Él está escribiendo. Y Jesús le dice a aquella mujer, ¿y dónde están los fiscales? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella llorando, quizás le dijo, maestro, no ha quedado nadie. No ha quedado nadie, maestro, solo tú y yo. Y Jesús le dijo, y yo fiscal no soy. Yo tampoco te condeno. En pocas palabras, sacó el mazo y dijo, como no hay nadie que te acuse, eres declarada en libertad. Caso cerrado. Porque eso es lo que hace Jesús. Justifica. Ese es el Cristo que nosotros predicamos. Un Cristo que perdona, no un Cristo que te llama a tener carga. Por eso nunca voy a estar de acuerdo con los argumentos. No, si quieres pertenecer aquí, quieres estar aquí, aquí está la lista. Tienes que tener todo esto. Y cada uno de los requerimientos es peso, y peso, y peso. Y el Señor dice, despojaos de todo peso, despojaos de toda carga que os asedia, porque Él te ha llamado en libertad. Él te ha llamado no para vivir en libertinaje, pero para caminar con Él, para disfrutar de la hermosura, porque ya Él pagó el precio de la pesadilla en la cruz del Calvario para que tú no tengas que pagarlo. Ese es el Cristo que yo predico. Ese es el Cristo que hoy te presento a ti, a tu familia, a tus amigos. Ya voy terminando porque me estoy inspirando. Hay en la Escritura, hoy le dije a mi esposa esto, le dije, amor, el Señor me ha revelado algo poderoso, le digo yo a ella, algo muy poderoso le dije, y lo quiero compartir con ustedes, iglesia. Este es el último personaje del que voy a hablar. Un hombre imperfecto. En este tiempo presente, pudieran decir que tenía TDA o que era hiperactivo. Vamos a ver si usted logra descifrar de qué personaje va a hablar el pastor. Imperfecto, impetuoso, siempre queriendo ir un paso adelante. Qué bueno que está conmigo. Pedro le decía al Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo daría la vida por ti, Señor. No dejaba que nadie se le acercara a Jesús. Cuando un soldado quiso venir para prender a Jesús, dice la Escritura que Pedro sacó de la misma espada que tenía solo, se la quitó y la arrancó. Malco, creo que se llamaba ese soldado, ¿verdad? Ahora, ese mismo hombre impetuoso que necesitaba transformación, el Señor Jesús en su momento le dijo, Pedro, tú me vas a negar 3 veces. ¿Y qué le respondió Pedro a Jesús? A ver, la gente que le diría, jamás, pero jamás, nunca jamás. Si me toca morir, Fiel hasta la muerte. Si tengo que morir por tu causa, yo muero por tu causa. Ahora, voy a hablar de las virtudes de Pedro. Pedro era un hombre de Dios. Era tan de Dios
que la esencia de Dios brotaba por los poros y rápidamente lo identificaron como hijo de Dios. Este es de la línea de Jesús. Ojalá nosotros nos identifiquen así. ¿Cómo? Claro, habla como Él, camina como Él. Ese es de Él. Uy, qué hermoso que digan eso de usted. No como la película Cristiano en la Secreta, que llegaron a visitar a un hermano, no sé quién es esa película, y una niñita vecina dice: ¿a quién busca? A la hermana Carolina. Perdón si hay una Carolina que... Carolina, cristiana, esa no es cristiano nada. Aquí a Pedro lo reconocieron como un hijo de Dios. Pero cuando lo confronta, él dice: tú eres uno de ellos, tú hablas igual que él, tú caminas con él, tú tienes cara de evangélico. ¿Qué hizo Pedro? Se le incorporó un actor, Lupita Ferrer, con todo permiso y respeto, y el hombre comenzó a actuar y comenzó a decir truanerías y palabras deshonestas de su boca con la intención que no, o sea, para acabar con todas sospechas que tuviera. Pero ¿tú estás seguro que tú eres de él? No. Es que yo te he visto a ti, la manera de hablar tuyo, te dije que no. Y la tercera vez le dijeron: pero camina, es que tú caminas como un evangélico. Y le dijeron: te dije por tercera vez que no. ¿Y qué quiere que cante el gallo? Hacerlo como más. ¿Y qué aconteció? El hombre recordó, y dice la palabra que lloró con amargura él. Pedro llora con amargura porque tres veces, ¿qué hizo esas 3 veces? Mientras que Judas traicionó, ¿qué hizo Pedro? 3 veces. Negó. ¿Qué duele más, la traición o la negación? Yo siempre pongo este ejemplo, que yo llegue con alguno de mis hijos al colegio y cuando yo le vaya a dar un beso, imagínense que luego me diga: papi, por favor, apártate de aquí, apártate, mucha negrura para mí, no quiero que mis amigas te vean. ¿Cómo crees que yo me voy a sentir? Que te niegue a alguien que tú ames. Eso duele, hermano, duele mucho. Y él negó a Jesús, pero le dolió más a Pedro porque Jesús sabía que eso iba a acontecer. Y en el momento que Pedro niega a Jesús, un peso inmenso llegó sobre él de culpabilidad. Y dice la palabra que comenzó, se apartó y lloró amargamente. Pero en su momento Jesús le dijo: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. En el hombre había una promesa terrible, tremenda, preciosa. Pedro quizás no sé por cuántos días. Pedro, ¿cuántos fueron los días del peso de la culpabilidad? Pero sé que no fueron muchos. Sé que no fueron muchos porque la escritura, y aquí es donde está el tesoro valioso, con esto termino. En Mateo 26 está la historia de la negación de Pedro. Pero si usted se va al libro de Juan capítulo 21, pasó algo que nunca he escuchado en ningún lugar, en ninguna prédica. De pronto usted sí, pero yo lo quiero compartir porque Dios me lo dio de esta manera. Así como Pedro negó 3 veces a Jesús, si usted lee Juan capítulo 21, Jesús resucita de entre los muertos y Jesús cumple una misión después de haber resucitado. Y entre la misión, entre una de las asignaciones más importantes que tenía, dice la escritura que Jesús fue a buscar a Pedro. ¿Sabe quién fue a buscar a Pedro? Dígalo conmigo. ¿Quién buscó a quién? Jesús buscó a Pedro. Lo dice la escritura. Búsquelo en Juan capítulo 21 y se va a dar cuenta. Ahora Jesús busca a Pedro y lo tiene cara a cara. Y Jesús necesitaba sacar de la boca de Pedro 3 confesiones. Jesús llegó con un combo de redención para decirle a Pedro: la oportunidad ha llegado a tu vida. Entrégame el peso de la culpa. Entrégame esos 3 maletines que tienes ahí, porque me negaste 3 veces. La primera pregunta que te voy a hacer, y vas a sentir como el peso comienza a disminuir, hijo precioso, es la siguiente: Pedro, ¿tú me amas? Y aquel que lo había negado, aquel que no se sentía digno, quizás la primera vez, quizás pudo haber tenido su mirada abajo, y le dijo: sí, Señor, te amo. Y Jesús le volvió a preguntar y le dijo: Pedro, ¿tú me amas? Quizás él estaba ahí recordando cómo lo negó, pero nuevamente certifica y le dice: sí, yo te amo. Y Jesús por dentro decía: lo estoy logrando, ya
ya no está encorvado, decía Jesús, ya el peso de la culpa no está en él, ya puedo ver cómo ya está casi erguido, pero le falta la cabeza que la levante, como decía David en el Salmo 3. Y por último, Jesús le dice: Pedro, tú me amas. Y Pedro le dice, mirándolo a los ojos: tú lo sabes. ¿Sabe qué estaba pasando en esa confesión de Pedro? Pedro estaba soltando todo peso de culpa que había en él. Y Jesús, a través de Pedro, estaba presentando el modelo de la redención para aquellos que estábamos perdidos en delitos y pecados, para aquellos que aún el día de hoy se sienten indignos por la culpa, porque metimos la pata una y mil veces, porque caemos en lo que no queremos caer y decimos: no lo vuelvo a hacer, y al otro día vuelvo a caer, y no lo hice una, ni dos, ni tres como Pedro, sino hasta no sé cuántas veces. Pero el Señor hoy te trajo a casa para recordarte y para decirte: no son 7 veces que te voy a perdonar, sino hasta 70 veces 7, 490 veces por día, la cantidad que sea necesaria, porque Jehová es escudo alrededor de ti, como dijo David, y así como lo hizo con David, lo hizo con Pedro. Él es tu gloria y es el que levanta tu cabeza. Levantar tu cabeza es dignificante, no importa lo que hiciste, no importa lo que pasó. En Cristo son nuevas todas las cosas. En Cristo son nuevas todas las cosas. Desarrollar esta palabra, hermano, eran flechas, flechas y flechas que llegaban a mi vida. Que la palabra es así: penetra hacia acá y penetra hacia allá. ¿Cómo predicar algo de lo que yo no he vivido? Sería muy hipócrita hacerlo. Pero cada uno de nosotros hemos tenido que lidiar con circunstancias que han traído mucho peso. Hoy, en el nombre de Jesús, tienes que soltarlo. Esos kilos mortales son una sentencia del infierno en contra de tu vida. Kilos mortales, porque mortal está relacionado con muerte. Quien ha sentenciado tu vida para que mueras es el enemigo. Pero Jesús tiene un diseño distinto. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús vino para darnos vida, y para darnos vida en abundancia. Que si se puede recuperar el matrimonio, claro que se puede recuperar el matrimonio. Que puedo recuperar la relación con mis hijos, claro que se puede recuperar. Que se puede restaurar la relación con mi vecino, con mi hermano, claro que se puede restaurar. En Cristo todo es posible. Tienes que soltar ese peso. David lo soltó en el Salmo capítulo 51. ¿Y cuál fue la historia final de David? ¿Cómo conocemos sobre David? Como el cantor, el dulce cantor de Israel, como el rey más prominente que tuvo Israel. Pero sobre todas las cosas, el adjetivo más importante que califica a David es que tuvo el corazón conforme al de Dios. Pero pastor, ¿cómo van a decir ustedes eso? No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pastor, es que el hombre era un asesino, el hombre fue mentiroso en algún momento, tenía una mujer, tenía la otra, pero el hombre sabía lo que era arrepentirse, el hombre sabía lo que era entregar sus cargas y reposar en aquel que te dice: mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ven a mí que yo te haré descansar. Dale un aplauso al Señor. Termino con esto, hermano. Tengo un rato y sino que termino. José el soñador es el mejor ejemplo de un hijo de Dios que no permite que lo vean como una mula. ¿Cómo así, pastor? ¿Sí? Usted sabe que las mulas le colocan peso y la mula no habla. La mula solamente aguanta y aguanta y aguanta, como los camellos. Y humanamente se podría decir que a José, sus hermanos, con lo que le hicieron cuando lo traicionaron, cuando lo metieron en la cisterna, lo vendieron después, porque ya ellos habían asesinado a José, ¿saben? ¿Cómo así, pastor? Sí, a José lo habían asesinado. Sus hermanos lo asesinaron. Ya aquí estaba muerto. Se sentaron, maquinaron el plan. Dijeron: vamos a matarlo. La solución es que hay que matarlo. Sí, vamos a matarlo. Y después que lo matemos decimos esto y esto. Ya estaba planificado todo. Pero había un diseño de parte de Dios para José. Y me voy a ir
Ya José pasó por cárcel, pasó por difamaciones, por todo. La mujer de Potifar, ya usted conoce toda la historia. Pero José llega al palacio. Y cuando José está en el palacio en Egipto gobernando, por su buena gestión, supo administrar la economía de una nación. Cuando llegaron vacas flacas, ¿qué aconteció con José? Dan la noticia de que viene gente de otras poblaciones en busca de comida, porque había una hambruna en todas las naciones. Israel estaba pasando hambre en pareja como nación, o sea, sus padres, sus hermanos estaban pasando necesidad, y llegaron a tocar la puerta del palacio sin saber que el que la iba a abrir era el hermano que ellos pensaron que quizás ya no existía en el plano terrenal. Pero ¿sabe algo? Para hacer más corta la historia, ahora sí voy a terminar. José en su corazón no tenía la intención de vengarse. El hombre como que ya entendía la palabra de que mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Cuando José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos que estaban ahí de rodillas, y que la culpa los carcomía a cada uno de ellos, cuando José se revela y le dice: yo soy José, su hermano, y comienza a llorar delante de ellos, la culpabilidad que había en sus hermanos era terrible. No se sentían dignos ni siquiera mirarlo, porque habían sido ingratos, porque fueron desleales, y eran hermanos, fueron desleales con José. Pero José es tipología de Cristo. Y José de ninguna manera los iba a condenar. Por el contrario, los levantó del polvo y los sentó a la mesa. Porque eso es lo que hace nuestro amado Jesús con cada uno de nosotros. Jesús es oportunidad, Jesús es inclusión. Jesús no representa peso de ninguna manera. Si tú estás en un lugar, escúchame bien, y en ese lugar en el que estás te tienen sometido. Si tú estás en un lugar y en el lugar que te encuentras tú no estás disfrutando lo que estás haciendo para Dios, porque todo te lo impone, muévete, porque ese no es tu sitio. Porque Jesús dijo: mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Yo no permito que el hombre me llene a mí de cargas. Es tu decisión si vas a permitir que el criterio, la opinión de otros te cargue. La única carga que tú y yo estamos llamados a llevar es el peso de la gloria del Señor. Y esa es la mejor garantía de tener una vida en victoria. Póngase de pie, por favor, José David. ¿A cuánto le ha hablado el Señor en esta noche? ¿Sabe algo? Tienes que decirle a la culpa: ya basta. Dile a la culpa: ya basta. No abraces lo que no es tu responsabilidad. Suelta. Cristo ya pagó el precio por ti y por mí. Cierra tus ojos, por favor. Aquí está su presencia. Su presencia que lo llena todo. Y hoy es un buen momento para soltar. Porque soltar es empezar a sanar. Porque cuando suelto abrazo. Sí, porque cuando suelto abrazo la sabiduría. Cuando suelto abrazo la sabiduría. Cuando suelto recibo sanidad. Cierra tus ojos, porque hoy el Espíritu de Dios está paseándose por esta casa. Hoy el Espíritu Santo de Dios trae sanidad. Hoy el Espíritu Santo trae sanidad interior.
suelta. Es difícil, a veces no se entiende. Me conoce más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Vamos. Te suelto mi sueño. Vamos, alguien. Te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Es difícil, a veces no se entiende. Tú me conoces más que a mí mismo. Creer en algo que no veo. Yo sé que tu plan es perfecto. Hazme ver, Señor. Hazme ver como tú me ves. Hazme entender y creer sin temer. Vamos fuerte. Te suelto mi sueño. Dile, te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Dile, toma el control. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo dejo en tus manos. Úsame, Jesús. A mi manera no funcionó. Lo que tú tienes es mejor. Lo que tú tienes es mucho mejor. Oh, te suelto mi sueño. Te suelto mis deseos. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Te suelto mis planes. Te suelto mis decisiones. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Vamos, yo suelto la culpa. Vamos, yo suelto todo lo que me reza. Toma control de mi vida. Tu plan anhelo más que el mío. Toma tú el control, Dios. Solo tú tienes el control, porque tus planes son mejores que los míos, que los míos, que los míos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy declamo por este pueblo, creyendo, Señor, que hoy soltamos toda carga y todo peso. Hoy yo renuncio a la culpa. Hoy renuncio al hubiera. Hoy renuncio a lo que ya pasó.
y no puedo controlar. Hoy renuncio a todo lo que me estaba quitando la paz. Renuncio a la ansiedad, renuncio a la depresión, renuncio a todo lo que me estaba encorvando. Y hoy levanto mi cabeza con tu autoridad, con tu aprobación, porque tú eres escudo alrededor de mí, Jehová. Tú eres mi gloria, mi amado Jesús, y tu Espíritu Santo eres el que levanta mi cabeza. Decimos amén. ¡Qué poderoso! ¡Qué bueno es el Señor! Toma asiento, ya nos vamos. Estamos terminando, me quedan 4 minutos, Dios mío. Recordar anuncios importantísimos. Mi esposa trajo la franela de las personas que todavía tienen que entregar al finalizar. Se acerca rápido a ella del